Es bastante frustrante cuando estás hablando con alguien y ves que cada 5 minutos se le va olvidando lo que le estás diciendo. ¿Vale? Pues esto, aunque parece sorprendente, es lo que sucede con los chatbots de IA de hoy en día. ¿Vale? Tenemos modelos de lenguaje que son súper inteligentes, ¿vale? Que son capaces de hacer un montón de cosas súper útiles en cuanto a temas matemáticos, científicos, de código, ¿vale? Espectacular lo que pueden hacer, pero cada 5 minutos se olvidan de lo que le hemos dicho anteriormente, por así decirlo, ¿vale? Así que la idea en este vídeo, vas a aprender por qué sucede esto y cómo lo podríamos combatir con nuestras propias herramientas sin tener que depender de una de estas grandes empresas que desenvolupa estos lenguajes, lo tenga que hacer ella, ¿vale? Así que el plan de hoy es eso. Primero, ¿por qué estos agentes, ¿vale? Necesitan memoria? Para hacer un poco de recap, un agente es cuando tenemos un modelo de lenguaje, como puede ser un chat GPT, un llama, un Queen, ¿vale? Ahora que ha quedado uno nuevo. Cuando uno de estos modelos le damos la capacidad de comunicarse con el entorno. Es decir, que es capaz de entender el entorno porque consigue información en tiempo real de este entorno y es capaz de afectar al entorno, ¿vale? Esto es un agente. Y pues primero, ¿por qué necesitan memoria? ¿Vale? Estos agentes. Después, ¿qué tipos de memoria le podemos dar? Y finalmente, ¿qué aplicaciones nos pueden servir para nuestros negocios? Vamos a empezar. Primero, como comentaba, ¿no? Ahora mismo, la mayoría de modelos de lenguaje que tenemos, ¿vale? Hablando de eso, ¿no? De cloud, hablando de ChatGPT, el O1, el O1 mini, cualquiera, ¿vale? No tienen memoria persistente. Es decir, que no son capaces de recordar correctamente lo que le estás diciendo. Lo que le estás diciendo, cómo actúas, ¿vale? Todo eso no son capaces de acordarse correctamente. Ya que lo que les sucede es que una vez entrenados ya no aprenden, ¿vale? Seguramente, si miras, si estás ya un poquillo más en el mundillo, verás que los modelos tienen hasta una fecha de entrenamiento. Y es que a partir de esa fecha, a partir de, por ejemplo, el 24 de junio del 2024, ya no ha sido entrenado. Por lo tanto, tiene la información hasta este 24 de junio y como mucho le han añadido alguna cosita más. Pero no tiene más información. ¿Esto por qué sucede? Porque cuando tú estás entrenando un modelo, ¿vale? Le pasas ciertos datos y cuando terminas entrenamiento, ese modelo ya no aprende más, ¿vale? Actualmente como están. Ahora, sí que es cierto que a día de hoy, en enero, ¿vale? Están saliendo bastantes papers o sí, bastantes estudios científicos, tanto de grandes empresas como de empresas ya más pequeñas, que se dedican un poco más solo a hacer esta parte de investigación, que están consiguiendo o investigando nuevas arquitecturas de estos modelos de lenguaje para que puedan ir aprendiendo cuando tú estás hablando con ellos, ¿vale? Es decir, están intentando modelar aún más el cerebro de los humanos, porque al final un modelo de estos intenta imitar, modelar el cerebro humano, ¿vale? Porque es eso, ¿no? Al final los LLMs imitan, como comentó, cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros tenemos ciertas neuronas y esas neuronas están interconectadas, ¿vale? Y se va pasando la información y todo eso. Pues esto al final es la base de un modelo de lenguaje de estos. Que por cierto, si tienes dudas sobre qué es y te interesaría saber un poco más, tengo un vídeo en el canal, así que no dudes, después de este vídeo, ir a verlo. Pero bueno, continuando, es eso, ¿no? No modelan muy bien cómo funciona la memoria. Modelan la idea esta de las neuronas y la verdad es que funciona muy bien, como estamos viendo últimamente, pero no modelan muy bien cómo funciona el tema de la memoria, ¿vale? Por lo tanto, valdría la pena intentar modelarlo una vez ya está entrenado, porque al final, vamos a ser realistas, tanto tú como yo, no podemos ponernos a entrenar un modelo de cero, ¿vale? Porque no tenemos esos recursos, ¿vale? Esos centros de datos para poder hacerlo, ¿vale? Y que sí que es cierto que esto, con estas investigaciones que están habiendo, al final va a estar implementado íntegramente en el propio lenguaje, ¿vale? Va a ser una funcionalidad más que tendrá esto el lenguaje. Pero hasta que no funcione correctamente, y no sabemos cuándo sucederá, vale la pena intentar tenerlo en cuenta para hacer alguna de estas, modelar alguna de estas partes de la memoria del ser humano, ¿vale? Que ya veremos qué tipos de memorias hay, para nuestro caso de uso, ¿vale? Depende de qué caso de uso, depende de para qué vayas a usar ese agente, ¿vale? Ese agente de IA, vas a necesitar
implementar un tipo de memoria u otra, ¿vale? Te interesa implementar un tipo de memoria u otra, o a veces todas. El problema actual que tenemos es que todos los modelos de estas empresas, ¿vale? De OpenAI, de Anthropic, de Meta, de Google, todos estos modelos de estas empresas, lo que sucede es que simplemente lo que utilizan como memoria es pasarle toda la conversación al modelo, ¿vale? Es decir, cuando tú le escribes un prompt, le escribes una duda a ChatGPT, por ejemplo, si ya les he escrito algo anteriormente en este mismo chat, lo que hace es coge toda la información de ese chat y se la anexa al prompt que tú le estás enviando. Y de esta forma es como que tiene un contexto sobre lo que estáis hablando, ¿vale? Esto funciona mínimamente bien, pero sí que es cierto que está muy limitado, ¿vale? Porque es eso, rollo. Vamos a ver por qué está limitado. ¿Qué les sucede a todos estos chats? Pues primero, que empezamos a tener muchos problemas cuando la conversación es más larga, ¿vale? ¿Por qué? Porque existe, bueno, todos los modelos tienen una cosa que se dice ventana de contexto, ¿vale? En esta ventana de contexto es simplemente toda la información que el LLM, ¿vale? Recoge y a partir de esa información va a darte una respuesta. Por lo tanto, si tú inicias un chat nuevo, ¿vale? En ChatGPT y tú le dices qué tiempo hace en Madrid, pues simplemente cogerá ese prompt y ya está. Pero si ya has hablado anteriormente de otras cosas, es eso. Es todas estas interacciones que has tenido, tanto mensajes que tú le has enviado como mensajes que te ha respondido, van a estar dentro de una ventana de contexto. ¿Qué sucede? Que la gran limitación que tenemos hoy en día con los LLMs es que esta ventana de contexto es limitada, ¿vale? Tiene un tope de ciertos tokens que caben en esta ventana de contexto. ¿Qué es un token? Pues un token es en cómo se dividen los textos para que después se conviertan en números, ¿vale? Usando ciertos modelos matemáticos, y a partir de allí los modelos puedan empezar a manipular esa información y a darte una respuesta, ¿vale? Por eso es importante los tokens, ¿vale? Y se habla bastante sobre eso. Y es eso, ¿no? Al final, si esa ventana de conceptos se llena, tenemos estas pérdidas de problemas de memoria. Por lo tanto, tenemos este problema de que no recuerda la información inicial. Si estábamos hablando en un inicio sobre empezamos hablando sobre un problema, nos lo va solucionando, pero después hay algo que no ha solucionado de una de las cosas iniciales que le hemos dicho y le decimos, recuerda la información que te he mandado. No, posiblemente no va a poder recordarla porque ya no estará en la ventana de contexto. Por eso es importante que actualmente cuando hacemos esto de prompt engineering y todo esto, vale la pena ir tú recordándole explícitamente lo que es importante, porque de esta forma te aseguras que está todo el rato en esta ventana de contexto, ¿vale? Y también es cierto que no aprende sobre ciertas interacciones. Es decir, nosotros, si por ejemplo estamos aprendiendo a ir en bici y hacemos cierta cosa y nos caemos, vamos a aprender sobre eso, ¿vale? Vamos a tener un feedback directo porque nos hemos caído, nos hemos hecho daño y ya no volveremos a hacerlo, ¿vale? Y así aprendemos a ir en bici. Pues, por ejemplo, este tipo de memoria, ¿vale? De saber qué es lo que funciona y saber qué no es lo que funciona y guardárselo y a partir de allí aprender, esto los modelos no lo pueden hacer, ¿vale? Vale, ahora ya sabemos por qué los agentes necesitan memoria, es decir, esa necesidad de por qué nos vale la pena investigar este tema. Vamos a ver ahora qué tipos de memoria tenemos. Esto en nuestro caso y cómo lo podemos implementar, ¿vale? Empezamos con la memoria esta de trabajo, ¿vale? Es la típica memoria de eso, de corto plazo, ¿vale? Por ejemplo, sería el caso este de pasarle el contexto del propio chat, ¿no? Sería integrar toda la conversación que hemos tenido anteriormente con el chat, ¿vale? Todos esos mensajes que nos ha respondido, lo que le hemos preguntado. Memoria a corto plazo, ¿vale? Lo que nosotros nos recordamos de lo que ha sucedido ayer y antes de ayer, y no mucho más. Y es ese contexto inmediato, ¿vale? Que este es bastante sencillo de aplicar, porque ya se aplica actualmente, y yo diría que eso es la memoria más sencilla que hay. Después, memoria episódica, ¿vale? Esta memoria es la que nos permite capturar experiencias pasadas. Es decir, lo que comentaba de saber qué ha funcionado y qué no. Por lo tanto, si estamos empezando a cocinar
y se nos quema el arroz, pues vamos a saber, si nos acordamos de cómo hemos hecho esa vez el arroz, vamos a saber por qué se nos ha quemado el arroz y qué no debemos hacer para que se nos queme el arroz, ¿vale? Lo deduzcamos. Por ejemplo, estar atento a la olla, ¿vale? Pues eso sería memoria episódica, que suceden ciertas cosas que son relevantes y a partir de que recordamos que son relevantes, no, identificamos, mejor dicho, que son relevantes, nosotros las recordamos y nos van a seguir nos van a servir para futuras interacciones, futuras acciones que hagamos, no cometer el mismo error, ¿vale? O conseguir el éxito. Si sabemos que algo funciona, pues replicarlo. Pues eso es lo que tendríamos que intentar aplicar actualmente en la IA. Esto ahora actualmente no se hace, pero es cierto que están empezando a haber estudios muy interesantes que empiezan a explicar cómo aplicar eso, ¿vale? Tengo pensado hacer un vídeo sobre alguno de estos estudios, porque la verdad es que es muy interesante cómo en tiempo de ejecución, realmente el término técnico es tiempo de inferencia, ¿vale? Este tiempo de inferencia es el tiempo que tú estás hablando, ejecutando el modelo, es decir, interactuando como si tú ahora abras ChatGPT y empiezas a hablar, pues esto es tiempo de inferencia. Pues en tiempo de inferencia, cómo el modelo es capaz de aprender con eso, ¿vale? Con este tipo de memoria. Este tipo de memoria se está empezando, están habiendo eso, ¿no? Papers, ¿vale? Investigaciones de empresas como Google, por ejemplo, que están intentando aplicar esto, ¿vale? Así que estate atento porque seguramente sacaré un vídeo dentro de poco sobre cómo funciona esto. Y creo que es muy interesante. Vamos a ver ahora memoria semántica, ¿vale? Es otro tipo de memoria que tenemos, que en este caso es una memoria más contextual, ¿vale? Es una memoria que sería más el dominio sobre el cual estamos hablando. Por ejemplo, si estamos haciendo una IA, ¿no? Un agente sobre nuestra empresa, ¿vale? Y que ayuda a los trabajadores internamente en la empresa, nada que ver con los clientes, pues entonces tendría toda la información interna de la empresa, ¿vale? Y tendría este dominio, ¿no? El dominio interno de la empresa. Esto actualmente se puede hacer, ¿vale? Es una forma de como especializar un poco los modelos que tenemos y la forma más común que se utiliza es el RAG, ¿vale? Es básicamente el RAG es una forma de nosotros tenemos unas bases de datos, ¿vale? Con información, en este caso, por ejemplo, de nuestra empresa, y tenemos el agente que una vez recibe una consulta, si cree que necesita información, va a ir a esta base de datos, va a buscar información que le pueda ayudar a responderte la consulta y finalmente te va a responder, ¿vale? Este sería un RAG muy sencillo. Pues este sería este tipo de memoria, ¿vale? Memoria que es específica en el dominio que le estamos preguntando. Y finalmente tenemos la memoria que yo diría que es un poquito también más abstracta, ¿vale? Pero es muy similar a la episódica, ¿vale? Y es el hecho de que en cosas no tan, por ejemplo, intelectuales, por así decirlo, sino cosas más mecánicas, como montar en bici, escribir, conducir, todo esto está dentro de la memoria procedural. No es tanto que me he caído y ya aprendo y sé que no tengo que hacer, no es tanto eso, sino es el hecho de esa memoria física, por así decirlo, de saber hacer algo, ¿vale? Por ejemplo, esa memoria de realmente saber escribir en el teclado, ¿vale? Realmente tú no eres consciente de que estás escribiendo es decir, no eres consciente de que le estás pasando la orden a tu dedo para que escriba y todo eso, ¿vale? O lo mismo cuando estás conduciendo y ya tienes práctica, pues conduces solo, por así decirlo, ¿vale? No vas pensando exactamente qué pedales tienes que tocar, el intermitente, todo eso te sale solo, ¿vale? Pues este es este tipo de memoria, ¿vale? ¿Qué es eso? Que nos permite hacer según qué cosas de forma automática, ¿vale? Porque ya lo hemos aprendido, es esa memoria muscular, ¿vale? Por así decirlo. Y esto no se modela tal cual, pero se podría asimilar al fine tuning, ¿vale? Se podría asimilar al fine tuning porque el fine tuning es cuando el modelo ya ha aprendido, ya tiene una cierta información. Cuando hacemos fine tuning sobre un tema o sobre una acción que tiene que hacer, pues es como que encaramos al modelo dentro de todo el conocimiento que tiene, lo encaramos a una parte,
de ese conocimiento, para que sea más específico esa parte. Importante, el fine tuning no sirve para darle más conocimiento a nuestro agente o modelo, ¿vale? No sirve para eso. Para eso, si le queremos dar más información que no tiene, utilizamos RAG, ¿vale? Pero si queremos que de la información que tenga se especialice más y vaya un poco más ¿no? Sea más especialista en esta información, pues hacemos fine tuning. Un ejemplo, si tenemos un modelo de lenguaje y queríamos hacerlo específicamente para resolver consultas jurídicas, pues entonces nosotros vamos a hacer un fine tuning del modelo para que se especifique en cómo hablan los abogados, a qué tipo de comunicación tienen que tener con ellos, ¿vale? El típico de cómo les debe responder. Sobre qué debe especializarse, tema de leyes y todo eso. Pero después, si salen leyes con las que no se ha entrenado, o leyes más específicas que a lo mejor no tiene conocimiento, ahí es donde nosotros utilizamos RAG y lo podemos suplir, ¿vale? Esa falta de información. Pero es eso. Fine tuning sirve más para afinar el modelo para que actúe de una forma concreta, pero que ya con el conocimiento que tiene aprendido de antes. Con eso ya tenemos todos los tipos de memoria. La memoria de trabajo, que es esa memoria a corto plazo. Después también tenemos la memoria episódica, que es esa memoria con la que nos acordamos de ciertas cosas que hemos hecho bien o ciertas cosas que hemos hecho mal para o replicarlas o no hacerlas más, ¿vale? Esos detalles que nos marcan y a partir de allí cambiamos un poco cómo actuamos, ¿vale? O actuamos de una forma porque nos ha sucedido algo, ¿vale? Es esa memoria episódica. Después también recordamos la memoria semántica, que es una memoria más contextual, sobre más un dominio. Por ejemplo, si estamos estudiando sobre leyes, pues vamos a tener esa memoria que nos dice que nos da ese conocimiento sobre leyes, ¿vale? Esa memoria más sobre el contexto. Finalmente, la memoria procedural, que es esa memoria, ¿no?, más mecánica, por así decirlo, ¿no? Que son esa memoria más muscular, por así explicarlo. Vamos a ver ahora aplicaciones. Primero, obviamente, chatbots, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, agentes de venta o agentes de soporte al cliente. Si nosotros somos capaces de, aparte de usar esa memoria a corto plazo, si somos capaces de a estos agentes de venta o soporte al cliente, que sería más sencillo, ¿no?, explicarlo. Si nosotros tenemos soporte al cliente, conseguimos identificar al usuario, al cliente que nos está pidiendo algo, y el propio agente es capaz de ir a la base de datos, recoger toda la información que tenemos sobre ese cliente y a partir de allí responderle usando esa información, pues, por ejemplo, podemos aplicar ese tipo de memorias para que el chatbot sea más inteligente y dé una mejor sensación para el humano al hablar con esa persona, ¿vale? Es una mejor sensación al cliente, ¿vale? Y después también que, por ejemplo, aprenda de que si ha respondido de una forma a un cliente y no ha sido una buena respuesta de su parte, pues que pueda aprender a, por ejemplo, evitar ese tipo de respuestas porque sabe que a lo mejor a los clientes no les gusta, ¿vale? O que no debe responder de esa forma. Y esto es una forma de que podríamos entrenar al chatbot para que respondiera de una forma más correcta, ¿vale? Otra idea bastante interesante donde podemos aplicar este tipo de memorias es en el análisis y en toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos acordando de qué tipo de toma de decisiones hemos tomado, qué repercusiones ha habido, ¿vale? Cómo afectan ciertas decisiones a ciertas partes de la empresa y de cierta forma, ¿vale? Todo eso nosotros lo podría ir aprendiendo este agente y nos podría ayudar en la toma de decisiones, en el KMS, que es la parte de Knowledge Management System, ¿vale? Cómo manejamos la información en la empresa, ese conocimiento en la empresa. Pues eso también lo podría ayudar a analizar y a gestionar un agente cuando tiene este tipo de memorias, ¿vale? Cuando sabe qué es lo que funciona, qué es lo que no. También memoria a corto plazo, cuando le preguntas alguna cosa ya más directa. Pues también tema contextual, ¿no?, que tenga información sobre la empresa. Todo esto se podría aplicar también para análisis, ¿vale? No solo para un chatbot, que es lo típico que se te viene en mente. Y finalmente también para automatizaciones, porque al final, si tenemos un agente
que toma ciertas decisiones autónomas, ¿vale? Sin una supervisión de una persona, pues esta gente, si se equivoca en alguna de estas decisiones, si se equivoca a la vez de, en el momento de, ha dicho, se tiene que ejecutar cierta herramienta, pero se ha equivocado y debería haberse ejecutado otra, pues esto puede ir aprendiendo, ¿vale? Y con esta forma no volver a repetir errores que ha podido repetir anteriormente, ¿vale? Y de esta forma, esa supervisión humana en ciertos procesos que aún es necesaria, ya se podría eliminar completamente y así esa persona que estaba manteniendo un poco de ese espacio en el cerebro para controlar esta automatización se puede dedicar completamente a otra tarea, ¿vale? Que esta es la intención, ¿vale? Con aplicando estas herramientas es simplemente, no significa que se tenga que sustituir completamente a la persona, o al trabajador, sino que es más como que el trabajador se va a dedicar a algo más creativo, algo que se tenga que utilizar más el pensamiento, ¿vale? Y en cambio cosas más automáticas puede hacerlo la IA por sí misma. Y con eso lo tenemos todo por hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete y nos vemos. Chao.